Bien, muy buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien. Los saluda su profesor de biología, Víctor Chirinos. A ver, vamos a hacer un repasito para ver lo de hoy día, ¿ya? La semana pasada hemos empezado el estudio del citoplasma. El citoplasma es todo el contenido interior de las células, ¿sí? Para su estudio hay que estudiarlo por partes. A ver, el citoplasma está formado por una mezcla media gelatinosa. ¿Qué se llama? El coloide citoplasma. Plasmático. Es una mezcla media gelatinosa, no es como agüita con proteínas, polisacáridos, formando una mezcla media gelatinosa. Ahí encontramos dos componentes, la fase dispersante, que es el agüita, y del agua hay muchas proteínas, polisacáridos, formando una mezcla media gelatinosa. Es una dispersión medio gelatinosa el citoplasma, ¿no? A ver, cuando en el citoplasma hay abundante agua y las proteínas están muy separadas, se llama el coloide sol. Si las proteínas se agrupan y atrapan agua, se llama el coloide. Acá lo tienen, el coloide. El coloide gel, pues gel de gelatina, ¿no? Y a ver otra vez, el citoplasma, número uno. Si ingresamos al citoplasma vamos a encontrar agua con sustancias y dentro de los organelos, ¿correcto? Ahora, el estado físico del citoplasma no es sólido ni líquido, sino está en el estado de coloide. ¿Qué significa? Es una mezcla media ¿Aló? Gelatinosa como una baba. Coloides fue parecido a la cola de pegar. Ahora, es una dispersión de partículas dentro de un líquido. O sea, es como una mezcla. Es agua con sustancias. El agua es la fase dispersante. Y las micelas se llama la fase dispersa. Ahora, cuando en un coloide hay abundante agua y las proteínas están muy separadas, se llama el coloide sol. Si es que las proteínas se agrupan y atrapan agua, forman un coloide semisólido llamado el coloide gel. Ahora, ¿cuál es el coloide más importante en el citoplasma? Es el sol, se llama el citosol. O sea, la célula lo que tiene más es agüita, formando una mezcla media gelatinosa, ¿no? Bueno, punto, a ver ya. Ahora, para que la célula tome forma, encontramos el cito es que, Citoesqueleto. el citoesqueleto. El citoesqueleto es un armazón que hay en el citoplasma hecho de filamentitos, tubitos, microscópicos, ¿sí? Estos filamentitos, tubitos están hechos siempre de Proteínas. proteínas. Ahora, por el grosor se ponen nombres. Si los filamentos son muy delgaditos, se llaman microfilamentos. Si son regulares, filamentos Intermedios. intermedios. Y si son tubos huecos, se llaman ya los microtúbulos. Entonces, ¿cuántas estructuras forman el citoesqueleto? Tres. Los filamentitos más delgaditos, microfilamentos. Los que son regulares, los filamentos intermedios. Y los que son más gruesos ya como tubos huecos, se llaman los microtúbulos. Ahora, ¿por qué es importante que el citoplasma tenga un citoesqueleto? Le va a dar el armazón, soporte, resistencia, va a permitir sus movimientos, porque las muchas células se mueven, ¿no? Permite también la reproducción celular. Es muy importante. A ver, ya. Van a repasar, ¿ya? De frente a los dibujitos, ¿ya? A ver, ya. El citoesqueleto presenta tres tipos de estructuras. Los microfilamentos son los más delgaditos que hay. Están hechos por la acumulación de una proteína llamada lean, Actina. actina, que permite la actividad de las células de nuestro cuerpo. En los músculos se va a asociar con otra proteína llamada la Miosina. miosina y va a formar los microfilamentos o miofibrillas para la contracción de las células musculares. También permite la formación de los pseudópodos para que las células se muevan y coman. Y también ayuda, forma el anillo contráctil para la división. Ahora, los filamentos intermedios son un poquito más gruesos, hasta 12 nanómetros. Están hechos de quera, Queratina. queratina. Y ese está en las células del epidermis, para dar dureza. Por eso las células de la piel son resistentes. También en las neuronas en el axón hay los Neurofilamentos. neurofilamentos para dar dureza a los axones. En las células del conjuntivo, la vimentina, ¿no? Pegada al núcleo están las láminas. Ahora, siempre sirven para dar dureza, soporte, resistencia. Ahora, los microtúbulos son túbulos ya más
anchos hechos de Tubulina. tubulinas. Estas proteínas llamadas alfa y beta tubulinas se juntan formando tubitos gruesos de 25 nanómetros. Estos tubitos formarán, ya veremos, un organelo que es el centriolo, que solo hay en células animales. Y esto va a permitir impide que la célula se comprima. Segundo, cuando la célula se va a reproducir, forman el uso Acromático. o mitótico, ahí se pegan los cromosomitas, y también forma el armazón interno de los cilios y los ya. Jóvenes, ya, un repasito, no los veo completos, ya. ¿Qué es el citoesqueleto? Un conjunto de alambritos, filamentitos, todos microscópicos, hechos de proteínas. Para las células son muy importantes para darle dureza, resistencia, soporte, ayudar a que las células se muevan, se reproduzcan. Hay tres tipos, los microfilamentos, los intermedios y los microtúbulos. Los microfilamentos son los más delgaditos, pues fue micro, de 7 nanómetros a 8, hechos de proteínas llamadas mio Miosina. y actina. La actina permite la actividad del movimiento de las células, la contracción, ¿sí? Los filamentos intermedios están hechos de una proteína fibrosa llamada la Queratina. queratina, que se encuentra en las células del epidermis, dando dureza. En las neuronas están los neurofilamentos para dar soporte al axón. La bimentina que está en las células células del conjuntivo, las láminas que están pegadas a la membrana nuclear, ¿no? Ahora hay tubos gruesos llamados los micro. Microtúbulos. La palabra lo dice, hecha de proteínas llamadas las tubulinas, alfa y beta, se juntan formando túbulos. Estos formarán, ahorita veremos, un organelo que son los centriolos y servirán para que cuando la célula se reproduzca formen microtúbulos que van de polo a polo. El uso mitótico o Acromático. cromático. Ahí se van a fijar los Cromosomas. cromosomas para que la célula se divida. Y también formarán el armazón de los flagelos y de estos pestañitas llamados o cejas llamados cilios. Muy bien, jóvenes, ya ver, ya. Vamos a continuar. En las células hay un sistema de endomembranas. Son membranas que están dentro del citoplasma, ¿sí? Ahí encontramos tres estructuras. El retículo plasmático, el aparato de Golgi. Golgi y la membrana que envuelve al núcleo llamada la membrana nuclearocarioteca. O sea, dentro del citoplasma hay membranas. Y ahí nos quedamos por ahí. Yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué es el retículo endoplasmático? Con su vocabulario, con sus palabras. Retículo. Es una red hecha de Membranas. De de membranas. membranas, como canales interconectados, una malla o red. La envoltura son membranas. Entre ambas membranas dejan canales como huecos, como calles, como lumen. Lumen es espacio. Es como calles que hay en el citoplasma, ¿sí? Ya, no me pueden fallar. Hay dos tipos de retículo. El rugoso y el... Listo. El rugoso también se le llama granular porque van pegados a la membrana ribosomas. Se pegan por unas proteínas llamadas riboforinas. A ver, yo les enseñé esto que no está en el gráfico. ¿Cómo se conecta un ribosoma con otro? Hay un alambrito que los une. El ARN, ARN mensajero. Mensajero. por lo tanto, muy bien, ahí llega el mensaje del ADN y por lo tanto ahí se elaboran las proteínas. Para que esas proteínas que se fabrican ahí entren en estos canales y se van a embolsar y las células las va a botar fuera. Se llaman proteínas para la Exportación. exportación celular. Es proteínas que las células bota fuera. Por ejemplo, yo les cuento, hay unas células muy importantes en nuestro tejido conectivo llamado fibroblastos. Ellas fabrican colágeno y lo van botando fuera de las células. Por lo tanto, si ven al microscopio esas células, abunda el retículo rugoso, ¿sí? Entonces, siempre que una célula bote proteínas fuera, debe tener mucho retículo rugoso, ¿sí? También forma enzimas para los lisosomas y cuando la célula se va a reproducir, forma la membrana nuclear llamada la carioteca, al final de la mitosis llamada telofase. A ver, ¿qué es un retículo liso o agranular? El que no tiene Ribosomas. son puro canal de membrana. Y hasta les dije cómo deben memorizar. Si es liso, va a fabricar moléculas con Li.
Lípidos. Y grasas. Lípidos son grasas. Fosfolípidos, colesterol. En algunas células, como las de las glándulas, fabrica hormonas que sean grasas. Las hormonas que son lípidos o grasas son las esteroideas. Está la testosterona, estrógenos. Y en la corteza suprarrenal, las células de la corteza fabrican los corticoides. A ver, una preguntita. ¿Quién me responde? ¿Dónde se elabora la testosterona? Obviamente en el testículo, ¿no? Hay unas células que fabrican testosterona, las células de Leydig. Y en el testículo del varón se fabrican los espermatozoides, ¿sí? Eso en los túbulos seminíferos. Pero hay unas celulitas llamadas de Leydig. Leydig. Esas celulitas las ponen en el microscopio y tienen mucho retículo liso. A ver, ¿por qué tiene el retículo liso? Se fabrica la Testosterona. eso que es una hormona, ¿no? Cuando llega un tóxico lo anulan, detoxificación de las células. En los músculos forma canales llamados el retículo sarcoplasmático, que se acumula calcio para la contracción, y descomponen el glucógeno para liberar glucosa, llamado la glucogenólisis. Lisis. A ver, a ver, vamos a lo más bonito, vamos a hacer algo ahora. Hay otro sistema de membranas, ya jóvenes participen pues ya que estamos, eh, que se llama empezando el día. Hay un conjunto de bolsitas llamado el aparato de Golgi. No son también sistema de endomembranas porque son un conjunto de bolsitas o sáculos aplanados, alargados, hechos, la envoltura es membrana, son bolsitas de membrana. Ahora, estas vesículas van de 4 a 8, a veces a 10, en grupitos rodeándolo al núcleo, que se llaman los dictiosomas. Ahora, ¿dónde se originan estas bolsitas? Del retículo rugoso. Ahora, cuando recién se forman se llama la región cis, o sea, comienzan a formarse a partir del retículo. Hay una zona donde se alargan, llamada la parte intermedia, y donde ya terminan de formarse para formar bolsitas para botar productos, se llama la región trans. Jóvenes, tienen que aprender esto. ¿Por qué es tan importante el retículo? Ya miren, la célula, como les dije, es como una fábrica de moléculas. Los retículos elaboran las moléculas, el rugoso, las proteínas, el liso, los lípidos. Entonces, después que se han elaborado las moléculas, hay que enviarlas a un centro de empaquetamiento y almacenamiento y fin del proceso. Esa es la parte de Golgi. Es como que tenemos una fábrica y fabricamos ya un producto, puede ser ya del detergente. Ya está listo, entonces hay que ponerle en su paquetito, hay que embolsarlo, darle sus últimos toques para distribuirlo. Eso hace el aparato de Golgi. Entonces ahí recibe moléculas, sobre todo proteínas, las almacena, las empaqueta. Si les falta unos toques, les dice, le falta un poquito de glúcidos. Ya les pone a sus glúcidos a las proteínas, formando las glucopro, proteínas, todo chévere. Una vez que ya está lista la molécula, dice, ya tenemos lista la sustancia, ya. Empaquetemos el producto en una bolsita. Lo empaqueta en una bolsita que es una vesícula de secreción. Vesícula, ya les hemos dicho, es una bolsa envuelta por membrana. Ya está la bolsita con el producto. Segreguen, lo llevan a la membrana y lo botan afuera. Por lo tanto, es el organelo de la Secreción. Correcto. Al segregar estas bolsitas, ahora formarán parte de la membrana, aumentan la superficie de la membrana. También empaqueta enzimas. Dice, ya nos ha llegado el retículo de enzimas, ya empaquetenlas en una bolsita, pero no las boten, que queden en el citoplasma y da origen a un organelo que es el Lisosoma. A ver, sin haber hecho lisosomas, me pueden responder, ¿qué son los lisosomas? Organelos. Son bolsitas envueltas en una membrana que dentro tiene muchas Enzimas. enzimas. Ya ves, ya lo tienen. A ver, en las plantas va a botar a celulosa, proteínas para la pared celular. Y en el espermatozoide forma una bolsita llamada el acrosoma. Le ayuda a la fecundación. Ya, jóvenes, como quiero que aprendan bien esto, vamos a repasar, ¿ya? Ya, este es el aparatito Golgi. ¿Cómo lo diferencian del retículo? Son bolsas cerradas, en forma de sáculos o vesículas. El retículo son canales Interconectados. Chévere. Estas bolsitas o vesículas van solitas o van en grupo de 4 o 8, formando grupos de bolsitas que rodean al núcleo llamado dictiosoma. ¿Dónde se originan estas bolsitas? Miren, acá justo está el proceso del retículo Endoplasmático. Correcto. Cuando recién se forman,
estas bolsitas, miren, se cierra acá la membrana y forma una bolsita, se llama la región cis, donde se empiezan a alargar la parte intermedia, donde ya dicen, ya está listo todo. La región, hablen, trans, Ya. chévere. Ahora, ¿para qué sirven estas bolsitas? Reciben moléculas del retículo, las empaqueta bonito, les da sus últimos toques a las moléculas para segregarlas. Una vez que las sustancias ya están listas, las empaqueta en una bolsita, que es una Vesícula. Vesícula. secretor. Una vez que ya está la bolsita, llevan la bolsita a la membrana, abren un huequito y botan el producto. Se llama la secreción. Secreción. Ya, si no me responden el colmo, ¿ah? ¿Mediante qué tipo de proceso se segrega? ¿Por Exocitosis. Exocitosis. exocitosis? Chévere. Una vez que ya se agotó el producto, la membrana, la bolsita ahora va a aumentar la superficie de la membrana. Ahora, si se empaqueta encima del citoplasma, da origen a un organelo. Los Lisosomos. lisosomos. Chévere. En las plantitas va a botar muchas moléculas que van a pegarse a la membrana, formando la pared Celular. celular, que está pegada a la membrana, que hemos visto. Ahora, ya les voy a contar algo bonito. En los espermatozoides, estas bolsitas se juntan en una sola y se convierte en una bolsita o vesícula que va en la cabecita del espermatozoide llamado el acrosoma. Pues no hemos hecho, pero lo vamos a hacer en la siguiente clase. Cómo se forman los espermatozoides. Si quieren les cuento, ¿ya? Hay un proceso que ocurre en el testículo llamado meiosis. En el testículo hay células con 46 cromosomas. Esas tienen que dar origen a células con 23 cromosomitas, que van a ser nuestros cromosomas. ¿Hasta ahí entendido? ¿Aló? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Una vez que ya tenemos las células que tienen 23 cromosomas para formar los espermatozoides, el espermatozoide es una célula. Previamente es una célula que tiene aparato de Golgi. Golgi. Entonces, ¿qué ocurre con estas celulitas que se llaman las espermátides? Estas celulitas dicen, hay que madurar. Es un proceso que demora algunos días. Dice, nos tiene que crecer el flagelo. Con los microtúbulos forman el flagelo. Ahora, las mitocondrias las ponen en la parte intermedia de la célula para hacer el motor. El núcleo se sitúa acá con los 23 cromosomas. Y todas las bolsitas del aparato Golgi dicen, ya, juntémonos en una sola bolsa. Se juntan en una sola bolsa que va a ir en la cabecita, llamada el acrosoma. Se le puso acrosoma porque ven el extremo del espermatozoide. Acro es extremo. Joder, aprendan otro prefijo. ¿Qué significa acro? Extremo. Extremo. Punta, final, extremo. ¿Qué es la acrofobia? Miedo a las A las alturas. alturas, a zonas extremas. ¿Qué es en el humano el esqueleto acral? Las Extremidades. extremidades. Hay una enfermedad llamada la acromegalia. Al humano le crecen las extremidades. Le crece la cabeza, las manos, los pies. Se llama acrosoma porque esta bolsita se formó del aparato de Golgi. Ahora, como acá había muchas enzimas, acá se reúnen muchas enzimas muy potentes. Una interesante se llama la hialuronidasa. Ahora, una vez que el espermatozoide ya está listo, ya tiene movimiento, deben ir a buscar al óvulo en una fecundación. Ahora, cuando la mujer bota el ovocito es una célula que está protegida por envolturas. Se llama la zona pelúcida, la corona radiada. Entonces, si algunos espermatozoides llegan a encontrarlo al ovulito, que es un ovocito secundario, dice, pues tenemos que ingresar para fecundarlo. Pero el ovocito está protegido por unas capas gelatinosas con ácido hialurónico. ¿Se acuerdan que el ácido hialurónico es un Polisacárido. neogelatinoso? Es como que el ovocito alrededor tiene una baba, ¿ya? Dice, no podemos entrar porque hay que fecundarlo. Entonces, como en la cabecita llevan esta bolsa con enzimas, como la hialuronidasa que va a destrozar el ácido hialurónico, empieza a romper las envolturas que rodean al ovocito, ¡pah! Rompe la membrana y entró el espermatozoide. Y se logró la fecundación. Ya a ver, si me responden, en la maduración del espermatozoide, ¿qué ocurre con el aparato de Golgi? Todas sus bolsitas se juntan en una sola llamado el Acrosoma.
El acrosoma. Y en esa bolsita hay un montón de enzimas muy potentes, digestivas, sobre todo la hialuronidasa. Las enzimas terminan en asa. Esto permite que cuando el espermatozoide lo encuentre al ovocito, suelte sus enzimas y le digiere las Envolturas. envolturas. Y permite la fecundación. Pues saben que los varones, bueno, en general, se puede ser estériles por muchas razones. Una, porque no producen espermatozoides. Eso se llama azoospermia. No produce espermatozoides. Otros varones los producen poquitos. Se llama la oligospermia. No pueden tener hijos. Otros producen una cantidad normal, pero el problema está en los espermatozoides. De repente la bolsita no se forma bien, el acrosoma no tiene enzimas, no van a fecundar. Otros no se forma bien el flagelo. Es un síndrome. No se forma bien el flagelo y no tienen buen MOVI. No tendrá movimiento. Entonces, ¿por qué los varones pueden quedarse estériles? Uno, sus testículos no los fabrican, que es un problema serio. Se llama azoospermia. Segundo, por producirlo poquito, que se llama oligospermia. Tercero, pueden ser infértiles porque los espermatozoides no se forman bien. Puede haber problemas en el en la acrosoma. Puede haber problemas en el flagelo. Flagelo, correcto, y van a quedar estériles, ¿no? Muy bien. Jóvenes, hasta ahí entendido para ver organelos, ¿sí? Sí, profe. Ya, si quieren unos datitos. ¿Saben que el humano es monoespérmico? O sea, solo fecunda un espermatozoide al óvulo. Una vez que uno lo fecunda, entre el núcleo de este espermatozoide se junta con el núcleo del óvulo formando la primera célula, que es el cigote con 46 cromosomas. Inclusive en la fecundación ya hasta el sexo. Por ejemplo, ya hemos visto eso en genética. Si entra un espermatozoide que lleva 22 cromosomas somáticos y un X y lo fecunda al ovocito, ¿qué van a hacer? Ya está dado el sexo. Mujer. Mujer, pues. Si lo fecunda un 22Y, Varón. varón. Entonces, el sexo se determina en la fecundación. Ahora, les decía que la especie humana es monoespérmico, solo entra uno. Ahora, al entrar uno, se genera como una especie de barrera en la membrana para que ya no entren más. O sea, ¿por qué no podrían entrar dos o tres? A ver, dígame. Se alteraría el número de de nuestra especie. Hemos hecho en genética eso. La especie humana solo debe tener 46. Si entran dos, el cigoto, ¿cuántos cromosomas tendría? 23 por 3. 69. Correcto. ¿Hay un humano que tenga 69 cromosomas, jóvenes? ¿Qué sería eso? Es una monstruosidad, una cosa imposible, ¿no? Entonces solo entra uno. ¿Correcto? No pueden entrar más porque sería un error, una alteración cromosomática, ¿no? Bueno, no me preguntan, pero yo los voy a decir. Y profesor me dice, ¿y gemelos, mellizos, trillizos o embarazos múltiples? Eso es por otras razones. ¿Saben de dónde salen los gemelos, no? No, profe, ilumíneme. Ya. Los embarazos múltiples de dos a más ocurren por varias razones. Uno, hay embarazos monocigóticos, múltiples, ¿ah? Por ejemplo, entró un espermatozoide y lo fecundó al óvulo, ¿correcto? Se formó un chibolito, puede ser hombre o mujer. Sí, se llamó cigote. ¿Hasta ahí entendido? ¿Aló? Sí, profe, siga. Ya. Forma ese bebito en la trompa, se empieza a desarrollar y a los días se implanta en el útero y se desarrolla y embarazo único, como somos la mayoría. Ese es lo clásico. Ahora, cuando se fecunda un óvulo por un espermatozoide, esa célula empieza a dividirse, dado origen a dos células, a cuatro, a seis, a ocho. Es un aparato generalmente en la trompa. Pero hay casos donde las células se separan en dos grupos de células. O sea, no están formando un mismo ser, sino se separan en dos grupos. Y cada grupito de células forma un embrión.
Entonces formaron dos embriones. Y esas resultan de un óvulo y un espermatozoide. Son los gemelos idénticos, que ambos tienen que ser hombre, mujer, mujer, mujer. Y son como dos clones. ¿Saben que los gemelos son clones? Porque son del mismo sexo, tienen que ser del mismo sexo. Y genéticamente idénticos. Esos son los gemelos. Ahora, ¿de dónde salen otros tipos? Por ejemplo, la mujer normalmente va a botar en cada mes un óvulo. El hombre ya sabes que produce millones de espermatozoides. La mujer solo bota un óvulo. El derecho le toca este mes, al izquierdo al otro mes, y van turnando. Bota un óvulo. U ovocito secundario, que es lo correcto. Pero a veces hay mujeres que no se sabe por qué en un mismo ciclo botan dos ovocitos. O sea, salen dos óvulos, digamos. Entonces, si dos óvulos son dos distintos espermatozoides, ¿cuántos bebitos se forman? Dos en el mismo tiempo, ¿sí? Es como que dos hermanos se han fecundado en el mismo momento. Uno puede ser hombre, el otro puede ser mujer, o son dos hombres. Se llaman los mellizos. 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 Entonces, ¿de dónde nacen los mellizos? Dos óvulos fecundados por dos diferentes espermatozoides. A ver, una pregunta. ¿De dónde saldrían los trillizos genéticamente iguales? De de una célula de fecundación. ¿Saben que hay? Correcto. Un espermatozoide fecunda un óvulo. Se forma un embrión, ¿sí? ¿Aló? ¿Qué pasa si Sí. esa célula se divide y se separa en tres grupos de células? ¿Cuántos bebés saldrán? 3. Tres. Las tres, o los tres tienen que ser hombre, 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 mujer, 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 idénticos, que ha habido casos de lo que llaman trillizas monocigóticas. ¿Por qué monocigóticas? De un solo huevo, sí, Cigoto. cigoto, que se dividieron en tres embriones, ¿no? Y tenemos ahí los trillizos o trillizas que son genéticamente Idénticos. Idénticos. ¿no? Bueno, claro que la posibilidad de embarazos múltiples es escasa, ¿no? Por ejemplo, de cada, digamos, póngale 100.000 fecundaciones, una o dos pueden dar origen a embarazos múltiples. Generalmente, la mayoría de fecundaciones son monocigoti, Monocigóticas. Monocigóticos. monocigoti. O sea, hace una encuesta, una estadística. De 100.000 peruanos, ya digamos, todos son hijos únicos. Uno o dos son mellizos o O que gemelos. más raros son los trillizos, mucho más raros, ¿no? Bueno, punto. Vamos a ver ahora ya organelos, ya que como ven, jóvenes, también existe ya ahora lo que ha hecho la ciencia es hacer fecundaciones en laboratorio para obtener ya embarazos de dos o de tres. Por ejemplo, lo que se llama la fecundación asistida o fertilización asistida, si la pareja quiere tener de un solo golpe dos, se podría. Ya yo no quiero tener uno, sino de un solo golpe los dos hijos que deseo. Entonces, eso ahí tenemos que usar ya técnicas de laboratorio, ¿sí? A la mujer se le pone hormonas para que ovule dos óvulos en un ciclo, o se los podemos extraer los óvulos y los fecundamos en laboratorio, ¿sí? Y se los implantamos, implantamos dos embriones y la mujer va a tener ¿cuántos bebés? ¿Cuántos bebitos? Dos, pues, son fertilizaciones donde la medicina ya actúa, ¿no? En Lima se hacen muchos trabajos de eso. Ha habido gente que dice, "Son dos partos, paguemos para que nos traten médicos, una clínica, en un caso tenga los dos, ¿sí? Eso es ya, pero es con ayuda de la medicina, el laboratorio, ¿no? Muy bien. Punto. Vamos a ver ahora ya los organelos. Ya disculpe que me ha excedido. Organelos. Un organelo muy importante en todas las células eucariotas son las Mitocondrias. Las mitocondrias son organelos fundamentales para todo tipo de célula eucariota. Ahí se producen las moléculas llamadas ATP, la molécula que tiene la energía para que la célula funcione. Ahí se sintetiza mucho ATP. Ahora, ¿cómo se fabrica el ATP? Por la descomposición de moléculas que se van a destrozar o quemar en la mitocondria, como azúcares, grasas y aminoácidos. Ahora, en la mitocondria, que es fundamental,
es como la central energética de la célula, ¿ya? No es que la célula fabrique energía, jóvenes, nadie fabrica energía. Lo que hace la célula es obtener energía de los alimentos que se tienen que descomponer o quemar. Y lo que hace la mitocondria es esa energía la va a guardar en forma de moléculas de ATP. Ahora, las mitocondrias son organelos superiores, complejos, semiautónomos, tienen su propio ADN, envueltos por doble membrana. Ahora, la cantidad de mitocondrias depende de la actividad. Si las células para funcionar usan mucha energía, como el músculo del corazón, como las del hígado, usan miles de mitocondrias para funcionar. Ahora, si las células para funcionar requieren poca energía, la cantidad de mitocondrias es muy poca. Jóvenes, hasta la posición de las mitocondrias es importante. Regresemos a la siguiente lámina, ¿ya? A ver, ya, a la anterior. El espermatozoide, ¿dónde pone las mitocondrias? Miren acá, en la parte intermedia, cerca al flagelo. A ver, ¿para qué las pone acá? El motor, para dar Energía. para que el flagelo empiece a Mover. mover. A ver, ¿por qué no pueden ir por acá? Si es una célula, ¿por qué no pueden ir por acá? ¿Por qué no pueden ir por esta zona? Porque estaría, no se movería el flagelo. Hasta la ubicación es importantísima, ¿no? Entonces, ahora, ¿de qué depende la cantidad y posición de las mitocondrias? Depende de la energía que necesitan las células para funcionar. Ahora, la mitocondria es un organelo donde la principal función es sintetizar moléculas de ATP. Ahora, ¿cómo la sintetiza? A través de una función que es la respiración celular en su fase aeróbica. Ahí se tiene que llegar el oxígeno para determinar de descomponer los alimentos. Y la energía que sale de descomponer los alimentos se guarda en forma de ATP. Ahí se produce mucho ATP. ¿Qué hemos hecho el ATP? Es la molécula que guarda y libera el ENER. La ENER. Energía. Jóvenes, yo escucho ahora por estar en casa y saben, los chiquitos vienen con sus tareas, ¿no? Bueno, lamentablemente así enseñan en el colegio, dicen, organelo que produce energía para la célula, pues ya les hacen dibujar una mitocondria, ¿no? Jóvenes, nadie produce energía. La energía no se crea ni se solo se Transforma. Entonces, ¿de dónde saca energía la mitocondria? La obtiene de los alimentos. Simplemente que ahí descomponen y la energía que sale de descomponer los alimentos se pasa al ATP. Simplemente es como un procesador de energía, ¿no? Muy bien, y eso ocurre en la respiración celular aeróbica, ahí debe llegar el oxígeno. Ahí ocurre, por ejemplo, ahí debe llegar el oxígeno para terminar de descomponer azúcares, por ejemplo. Sale CO2, agua, y la energía se guarda como ATP. Ocurre a través del ciclo de Krebs o el ácido cítrico que ocurre en la matriz. Ahorita vamos a explicar mejor. La cadena respiratoria que ocurre en la membrana interna. La mitocondria también tiene su propio ADN, por lo tanto puede duplicarse. Tiene su propio material genético, por eso es un organelo semiautónomo. Y ahora, en el tejido adiposo de los osos, que se llama pardo rojo, las mitocondrias van a descomponer los alimentos y en vez de que la energía se guarde como ATP, la van a dispersar en forma de calor. Por ejemplo, ¿saben que los ositos hacen la hiberna? La hiberna... Duermen, pues, y se llegó el invierno, se echan a dormir y están ahí meses, semanas, meses durmiendo. ¿De dónde sacan energía para estar calentitos? Sus mitocondrias, de su tejido adiposo pardo, queman los alimentos, pero la energía no la guardan. ¿Para qué van a guardarla? Al quemar los alimentos, la energía la van liberando como calor lentamente. Por eso el osito está durmiendo y está Calientito. calentito, chévere, bonito, abrigadito, bonito, feliz, ¿no? Ya, miren, van a participar ustedes, ¿ya? A ver, ya, vamos a repasarlo bien. Ya, mejor de frente a las láminas. Las mitocondrias son organelos muy importantes. Acá se producen muchas moléculas de AT. Lean. El AT, ATP. la molécula que tiene la energía para que la célula funcione. Ahora, si analizamos las mitocondrias que están en células, esto hay en células animales y vegetales, ¿ah? Las únicas que no tienen mitocondrias son las Bacterias. porque son seres Procariotas. procariotas. Muy bien. Sacamos la mitocondria del microscopio, la cortamos. Un organelo complejo.
envuelto por dos telitas. Son doble membrana. Doble membrana. Doble membrana. Ya la cortamos, tiene dos envolturitas que son doble membranita. Ahora, la membrana externa protege el organelo, es como la bolsita, la envolturita externa. La segunda membrana va a hacer unos pliegues. Se va a doblar al interior, formando lo que tiene el gallo en la cabeza, que se llaman crestas. Son pliegues de la segunda membrana, como ondulaciones o dobleces. Ahora, en el interior de la mitocondria encontramos una gelatina, como un juguito, llamado la matriz. Lo rojo tiene su propio ADN, por eso pueden duplicar. Y como tienen ADN, también tienen al empleado, tienen ARN que forma sus ribosomas. Prácticamente es como que dentro de una célula habría otra célula. Ahora, la clave es la membrana interna. La membrana interna se va a doblar y se va a plegar llamadas crestas. Ahí encontramos unas partículas como clavitos, con su cabecita, llamados los oxisomas, o partículas elementales o ATPsomas. ¿Para qué sirven estas? Estas partículas oxidarán moléculas. O sea, oxidar es sinónimo de quemar ya. Al oxidar moléculas o quemarlas, si uno quema, sale energía. Entonces la energía va a ser al toque captada por el ATP. O sea, se forma el ATP y dice, está saliendo energía, capten la energía. Y la energía la va a captar el ATP y el ATP se forma con el ADP y un fosfato inorgánico. Ahora, para acelerar ese proceso y la energía se capta rápido, hay una enzima llamada la ATP sintetasa o sinteasa, ayuda a sintetizar ATP. Ahí ocurre la cadena respiratoria. Ahora, en la matriz de la mitocondria, que es como una gelatinita, una mezcla gelatinosa, ahí ocurre un ciclo llamado el ciclo de Krebs. Ahí son reacciones químicas para ir desprendiendo protones para la cadena respiratoria. Ahora, como la mitocondria tiene su propio ADN, ¿qué puede hacer? Si el ADN se saca copia, se puede duplicar para producir más mitocondrias. Ahora, en los ocitos hay una proteína que impide que la energía se guarde en ATP. Quema alimentos. Y la energía va a salir como, ¿aló? Como Calor. Joder, ya. No los veo completos, ya. No, saben que este es un organelo que ha servido para premios, es súper espectacular, ¿ya? Ya, yo quiero con sus palabritas, ¿ya? ¿Qué es las mitocondrias? Organelos en todas células, animales, vegetales, que sean eucariotas. Esto no tiene las bacterias, punto. Segundo, ¿por qué es tan importante que las células tengan mitocondrias? Ahí se produce la molécula que tiene la energía, ¿qué se llama? ATP. Lean. Adenosín trifosfato. Esa molécula tiene la energía para que la célula funcione. ¿Hasta ahí entendido? ¿Sí? Sí. Ya, digamos, ya. ¿De dónde saca energía la mitocondria? Ya no se rayen. La mitocondria, ahí tienen que descomponerse los alimentos con ayuda del oxígeno, oxidarse. Sí, ya está la respuesta. Si se oxidan los alimentos con oxígeno, ahí ocurre la respiración. Ahí debe llegar el oxígeno. Punto. Una vez que entre el oxígeno, pucha, ocurren reacciones químicas que descomponen los alimentos hasta CO2 y agua, pues sí, lo que botamos. Y ahí se libera energía. Energía. Y la energía la guardamos produciendo moléculas de ATP. Es todo. Ahora, estructuralmente la mitocondria, la analizamos, la cortamos. Tiene doble Membrana. La segunda membrana forma unos pliegues. Acuérdense del gallo, las crestas de la mitocondria. Chévere. Hay unas partículas llamadas F o elementales ahí. En esas partículas se oxidan moléculas para que la energía se capte en forma de ATP. Es todo. En el interior de la mitocondria hay como una gelatinita, una mezcla de agüita, proteínas, enzimas, llamada es la matriz mitocondrial. Ahí ocurre el ciclo de Krebs. Otra, como la mitocondria tiene ADN, su propio material genético se puede duplicar. Y la mitocondria, si tiene al patrón, tiene al empleado. También tiene ribosomas. Correcto, muy bien. ¿De qué depende la cantidad de mitocondrias en una célula? De su actividad. Pregunta, ¿por qué las células de mi cartílago de la oreja tienen poquitas mitocondrias?
Porque no hay actividad, no hay mucha actividad. Correcto, no están funcionando, no están moviéndose, ¿no? ¿Por qué las células del corazón tienen miles de mitocondrias? Porque No tiene es tres actividades. hay constante movimiento. Gastan mucha Energía. Mucha energía. Chévere, ya, bueno, punto, ya, por fin, ya. Otro organelo que se llaman plastidios o plastos. Ya, estos son organelos solamente de células eucariotas vegetales, plantas y algas. Estos son, ya van a aprender con vocabulario más fácil, ¿ya? Los plastidios son organelos de células vegetales y algas eucariotas. Son como bolsitas dentro del citoplasma. Y esas bolsitas se les va a poner nombre por el color. Por ejemplo, hay bolsitas que tienen colores rojos, amarillos, anaranjados. Prefijo de color, Cromo. Cromo. cromoplasto. ¿Qué son los cromoplastos? Son bolsitas que tienen color. Ahora, ¿por qué tienen color? Porque dentro de esas bolsitas se guardan pigmentos. Pigmentos son sustancias que tienen coloración. Ahí se pueden guardar pigmentos tipo llamado carotenos, que es del color anaranjado, licopenos, que es del color rojo, o xantofilas, que es del color amarillo. Por ejemplo, todo el mundo conoce la papaya. Y la papaya es un órgano vegetal. La cortan la papaya, sacamos una lámina, llevamos al microscopio, ¿ya? Ahí vemos sus celulitas. ¿De qué colores anaran? Anaranjado. Anaranjada, correcto. Ahí van a ver en las células unas bolsitas anaranjaditas. Dicen, ¿qué es esto? Son cromoplastos. Y ahí hay un pigmento, una sustancia llamada carotenos. Sacan el tomate igualito, van a ver sus células. Dentro de sus células, bolsitas llamados los Cromoplastos. y dentro va a haber unas moléculas de color llamados licopenos. Nada más, dando color a los frutos, a algunos pétalos, ¿no? Hay plastidios que no tienen color, se llaman leucoplastos. Hay leuco es sin color, o sea, no son bolsas que no tienen color. Por lo tanto, como son bolsas, tienen que almacenar alimentos. Ahí se guardan alimentos como el almidón y se llaman amiloplastos. Esto tiene la papa. Si guardan proteínas, se llaman proteoplastos. Tienen muchas semillas. Y si guardan aceite, se llaman los oleoplastos, correcto. Ya, mejor una lámina más importante que lo que hablo, ¿ya? Ven una célula vegetal, va a encontrar unas bolsitas que se llaman los Plastidios. plastidios. Son bolsas envueltos por membrana. Si el plastidio tiene color rojo, amarillo, anaranjado, ¿qué se llaman? Los Cromoplastos. Dentro de esas bolsitas hay moléculas de color anaranjado, se llaman carotenos, amarillos, xantofilas o rojos, licopenos. Los conocen. Si las bolsitas no tienen color, prefijo de blanco, Leucoplastos. y esas bolsitas van a guardar alimentos. Según lo que guardan, le van a poner nombre. Si en las bolsitas se encuentran gránulos de almidón, amiloplastos. Si en esas bolsitas se encuentran proteínas, Proteoplastos. Si tienen aceites, grasas, óleo. Poliplastos. Nada, ya ven que es fácil. Ahora, el plastidio más famoso es el que toma el color verde. Se llaman los Los cloroplastos. Esta es la clave. Este es uno de los organelos más importantes en las células vegetales. Ahí va a ocurrir la Fotosíntesis. fotosíntesis. Ahora, este es... ¿Aló? Ya escuchen, jóvenes, vamos a ver esto que es importante. Los cloroplastos son plastidios o bolsitas de color verde. Ya mejor es una lámina, ya miren. Ya. Vamos de frente con la lámina. Si ven una hojita, la hoja es un órgano vegetal verde. Y agarra una hoja, la cortamos dentro de un tejido verde. Se llama el parénquima. Estos son celulitas. ¿Ya? Sacamos sus células al microscopio. Esta es una vegetal protegida por pared celular. Acá está el núcleo. Y vamos a ver unas bolsitas verdes. ¿Qué se llaman esas bolsitas verdes? Los cloroplastos. cloroplastos, correcto. Son organelos que están flotando en el citoplasma. Abundan en las hojas, por eso es verde. Sacamos un cloroplastito del microscopio, que es un organelo. Un organelo que tiene el color verde porque ahí está la Clorofila. clorofila. Y esta es la fábrica de las plantas.
acá tiene que llegar el CO2, el agüita y la luz del sol, que se llama la savia bruta. Y ahí lo van a convertir en comida, que se llama la savia Savia elaborada. o sea, las plantitas reciben acá los ingredientes, reciben el agüita que absorbieron, el CO2 del aire, y van a transformarlo en alimento, que son los azúcares. Con la energía del sol, por eso acá ocurre la Fotosíntesis. fotosíntesis. Y a ver, otra vez, ¿ya? ¿Qué son los cloroplastos? Organelos de las células vegetales. Abundan en órganos de color Verde. Verde. verde, hojitas, tallos verdes, todas las partes verdes. Son organelos que están dentro de las células vegetales, ¿ya? Estos organelos son muy importantes. Su función es fabricar los alimentos. Convertir el CO2 y el agua en los alimentos a través de un proceso maravilloso en la naturaleza que es la fotosíntesis. Y como desperdicio van a botar al medio ambiente el oxígeno. Pues inclusive yo les puedo contar más. Por ejemplo, donde hay células con más cloroplastos es en la hoja. Si acá cortan una hoja, ¿no? Una hoja es como una lámina. La hoja tiene epidermis, tiene cutícula que es grasa para que no se evapore el agua. Las hojas tienen poros que se llaman estomas. Esos poros servirán para que entren y salgan gases. Por acá va a entrar el dióxido de carbón, que es un gas, aire, y el vapor de agua. Ahora, dentro de la hojita hay un tejido hecho de millones de células verdes llamadas el parénquima. Este parénquima, al sacar sus células, dentro de sus células están los cloroplastitos. Esta es la fábrica de las plantas. Por ejemplo, si vemos el cloroplasto al microscopio, es un organelo un poco complejo. Está protegido igual que la mitocondria. Tiene doble membrana. O sea, bien seguro el organelo, bien protegido. La membrana va a entrar al interior. Acá no se forman crestas, sino se forman como unos sáculos, llamados los tilacoides. Son como que la membrana interna se va plegando, va haciendo repliegues tipo bolsas, o tipo discos, o tipo monedas superpuestas, llamados tilacoides. Como se juntan varios tilacoides, al conjunto de tilacoides se llaman las granas. Ahora, dentro del cloroplasto hay una mezcla gelatinosa llamada el estroma. El cloroplasto, como ver, también tiene su propio ADN, un organelo muy complejo. Y también tiene sus propios ribosomas. Pues, me atrevería a decir que si no hubiera este organelo, no habría vida en nuestro planeta. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer este organelo de las células de las hojas? Por ejemplo, estas membranas que ven que forman estos discos llamados tilacoides, acá está la clorofila. Es una molécula verde, acompañada de moléculas de pigmentos rojos, amarillos. Como en esta membrana está la clorofila, acá se capta la luz del sol. Y la planta inicia la fotosíntesis. La luz impacta sobre los pigmentos y la planta dice, ya captamos la luz, y la luz se guarda, la energía del sol se convierte en ATP. Entonces, esa función que ocurre en esta membrana se llama la fase luminosa de la fotosíntesis. Y acá reciben agüita y el agua la rompen, se llama fotólisis del agua. Se rompe el agua y dicen, quedémonos con el hidrógeno, el oxígeno, botémoslo, que no sirve. Por eso las plantas van botando el oxígeno y se quedan con el hidrógeno del agua. El proceso continúa en el estroma. Ahí, acá se capta el CO2, acá tiene que llegar el CO2, en la fase oscura. El CO2 con la energía del ATP y un azúcar llamado ribulosa se convierte en la famosa Globulina. glucosa, que es el Alimento. alimento. Por lo tanto, en el estroma, como ya no se capta luz, acá ocurre la fase oscura de la fotosíntesis. Ya otra vez, ¿ya? Pues no los veo, tienen que ser contundentes. El cloroplasto es un organelo complejo. Piensen ustedes, protegido por tiene doble Doble. igual que la mitocondria. La membrana interna produce una especie de discos o sáculos, llamados los tilacoides. Al conjunto de tilacoides se le llama las granas. Punto. A ver, como ven acá en la lámina, estas membranas son de color verde. Ahí está la clorofila. Chévere. Como está la molécula verde, acá se capta la luz del sol.
Por lo tanto, inicia la fotosíntesis. ¿Cómo se llama la primera fase? La fase luminosa. Fase luminosa. Una vez que se ha captado la energía del sol se convierte en ATP, porque el ATP es lo que usamos. ¿Y qué hace la luz con el agua? La rompe al agua. ¿Cómo se dice romper el agua? Con la luz. Fotólisis del agua. Al romperse H2O, la planta se queda con el hidrógeno. ¿Y a quién lo bota? Dice, lárgate fuera, ¿no? Correcto. Chévere. Como se obtiene hidrógenos y energía, eso va a entrar al estroma, que es una gelatina. Ahí se capta el dióxido de carbono y se termina de elaborar glucosa, pero sin luz. Por lo tanto, ¿qué ocurre en el estroma del cloroplasto? La fase 5, la fase 2. Oscura. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué azúcar permite captar el CO2 del medio ambiente? La ribulina. Azúcar. Ribulosa. La ribulosa bifosfato capta el CO2. Pregunta, ¿en qué fase de la fotosíntesis se desprende el oxígeno? ¿En la fase luminosa? ¿De dónde sale el oxígeno que botan las plantas? ¿De la descomposición o fotólisis del agua? Del agua. ¿Con qué se queda la planta del agua? Con los hidrógenos que le servirán para elaborar la glucosita. Y la planta bota el oxígeno. Pregunta, ¿por qué la planta necesita captar CO2? El CO2 dará el carbono. Y con carbono se pueden elaborar moléculas orgánicas. Como la comida, la glucosa. Correcto, muy bien. Pregunta, si la hoja es expuesta a más luz, ¿por qué produce más cloroplastos? Los cloroplastos tienen su propio ADN. Y se puede duplicar. Correcto, muy bien, jóvenes. Bueno, ya me pasé. La siguiente vamos a hacer más organelos, ¿ya? Bueno, o siempre me paso. No importa, la siguiente vamos a ya la última parte de célula, ¿ya? Cuídense mucho, jóvenes. Hasta luego, profesor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ayer en el Perú? Ya tenemos nuevo. No, No, pero... sí. No, presi, profe.